Muy bien, les voy a hablar sobre parálisis del nervio motor ocular. En cuando hablamos de parálisis del nervio, ¿verdad? Son tres que se, que se incluyen en este tema y entonces tenemos aquí señalado los tres nervios, que es el nervio oculomotor común, el nervio aducente y el nervio troclear, o el tercer par craneal, el troqueal, que es el cuarto par craneal, y el aducente, que es el sexto par craneal. Entonces, cuando ocurre un parálisis de estos nervios, pues se conoce como una parálisis del nervio motor ocular. Y aquí los tres son nervios motores que controlan movimientos en el globo ocular. Y estos pueden ser parcial o completo, congénito o adquirido, aislado o asociado con otra patología neurológica. Estos pues resultan de lesiones localizadas desde los núcleos de los nervios hasta la terminación del nervio en los músculos extraoculares. Hablando primero del parálisis del nervio oculomotor o el tercer paracraneal, entonces anatómicamente pues el nervio oculomotor, ¿verdad? Que lo vamos a circular acá. Esto surge de la cara medial del pedúnculo cerebral y tiene dos componentes. Primero, el que es el fibras eferentes somáticos generales y eferentes viscerales generales. El somático general pues surge del núcleo oculomotor principal, ¿sí? Y esto llega a inervar los músculos extraoculares, incluyendo también el elevador del párpado superior. Entonces, esto es lo que no inerva es el recto lateral, ¿sí? Este que se parece con el X, y el oblicuo superior. Y las fibras eferentes viscerales, pues estos surgen del núcleo del Ehrengern-Westphal y eso irriga el esfínter pupilar y los músculos ciliares. Como habíamos mencionado, pues la etiología de este parálisis resulta de una lesión en cualquier lugar a lo largo del camino anatómico desde el núcleo hasta los músculos inervados, que en este caso del oculomotor puede ser el recto superior, el recto medial, el recto inferior y un inferior oblicuo, ¿sí? Y en este caso el tipo de parálisis se divide en dos, lo que tenemos la parálisis congénita o una parálisis adquirida. En congénita pues es un tipo muy raro, ¿ya? Pero cuando ocurre es probablemente debido a aplasia o hipoplasia del núcleo de este nervio, ¿sí? Otras causas puede ser un trauma intrauterino, un trauma de nacimiento o infecciones intracraneales intrauterinas. Y en caso de un parálisis adquirido, pues se debe a vasculopatías como diabetes, arteriosclerosis o la hipertensión sistémica. También la migraña oftalmoplégica o, y en este caso pues se observa comúnmente en pacientes pediátricos menor a 10 años. En este cuadro se ejemplifica, se enumera las causas comunes de parálisis del tercer nervio de, de, de causa adquirida. Entonces, en este caso, si es a nivel, o bueno, en la primera columna se lo pone la localización o el nivel de la lesión, ¿verdad? Ya sea núcleo vesicular, en el seno cavernoso, en la órbita, las causas comunes del parálisis y las características que se encuentran en cada uno. Por ejemplo, si es a nivel de la órbita, entonces puede ser por un trauma, tumor o pseudotumor y se caracteriza por una parálisis del tercer nervio aislado, proptosis y pérdida de visión, ¿verdad? Características clínicas.
pues va a depender de qué tipo es, si es completo o incompleto, ¿verdad? Si están involucrados los pupilares o no. Eh, y entonces, en lo que es el parálisis total aislada, se caracteriza, o sea, se va a encontrar una blefrotosis eh, debido al parálisis del elevador del músculo, del párpado, ¿verdad? También se encuentra que el globo está hasta abajo y ligeramente torcido. Hay una restricción o limitación en la abducción, elevación y depresión. También en la extrusión del ojito afectado. Y esto se podemos ver en la parálisis incompleta del tercer nervio. Entonces, a diferencia del parálisis completa, donde todos los movimientos están restringidos excepto el temporal, en la parálisis incompleta pues solo hay una limitación parcial. La parálisis de la división superior del tercer nervio provoca una ptosis. En la oftalmoplegia interna pues se encuentra la pupila dilatada, no reacciona a la luz, ¿verdad? Especialmente en un caso de parálisis completa. Y la incompleta pues está semidilatada y reacciona con lentitud a la luz. Y esto puede salvarse en la pupila se puede salvarse en determinadas condiciones. También tenemos que mencionar unos síndromes asociados a este parálisis y aquí pues tenemos el síndrome de Weber, el síndrome de Vendigen, el síndrome de North y de Cloud. En el síndrome de Weber, pues, este es un parálisis ipsilateral del tercer par con hemiplegia contralateral. Esto debido a una lesión en la parte fascicular del nervio oculomotor, ¿sí? A su paso por el pedúnculo cerebral. El síndrome de Vendigen se caracteriza por parálisis ipsilateral con tremores contralaterales asociados y ocurre debido a la afección del fascículo del tercer nervio a su paso por el núcleo rojo. El síndrome de Northington, causado por una lesión al nivel del pedúnculo superior y en el núcleo en sí de este nervio. Y se caracteriza por parálisis unilateral del nervio oculomotor con ataxia cerebellosa ipsilateral. Mientras que el cloud pues simplemente es una combinación de Bending y Northington. Mencionamos también lo que es la regeneración aberrante del tercer par. Y los signos de esto es una elevación, aducción del párpado y o constricción de la pupila durante la aducción o depresión del ojo. Se cree que la regeneración es el resultado de una mala dirección de las acciones en regeneración que inervan el músculo extraocular incorrecto. Si se desarrolla una regeneración aberrante después de una parálisis aguda, pues se debe sospechar un aneurisma compresivo de la arteria comunicante posterior o que fuera algún lesión ocurrido por alguna trauma. Ahora, si la regeneración aberrante primario ocurre espontáneamente sin parálisis preexistente, una posibilidad podría ser una meningioma del seno cavernoso o un aneurisma de la arteria carótida interna. Otra alternativa sería un aneurisma de la arteria comunicante posterior no roto. Entre los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar, tenemos una oftalmoplegia externa progresiva, una enfermedad ocular temprana de los tiroides, miastenia gravis, una enfermedad inflamatoria orbitaria, síndrome de Duane, blefarotosis congénita o condiciones miopáticas generalizadas, ¿verdad? O otras causas de anisocoria. El diagnóstico pues principalmente se basa en las características clínicas, solo se requieren investigaciones para localizar la lesión causante, ¿verdad? Y determinar la etiología subyacente. Entonces, primero tenemos una resonancia magnética
Y aquí, pues, este es más sensible que la tomografía para detectar una pequeña lesión intraparenquimatosa del tronco encefálico. El procedimiento de elección para demostrar inflamación e infiltración meningia y dural. Y está indicado al paciente si el paciente tiene parálisis adicionales del par craneal u otros defectos neurológicos, o si la parálisis no mejora dentro de los 3 meses posteriores al tratamiento. En el caso de una resonancia magnética angiográfica, pues aquí es la modalidad de elección en todos los pacientes de 10 a 50 años con parálisis del tercer par que afecta a la pupila. Ahora, si en el MRI, MRA salen normales, entonces se debe evaluar a los pacientes para detectar diabetes o hipertensión. Luego tenemos la tomografía, que es más sensible para demostrar hemorragias subaracnoideas y calcificaciones dentro de las lesiones. También podemos aprovechar de una punción lumbar, y esto es necesario en determinadas situaciones para demostrar la presencia de sangre en el líquido. También de células malignas en una infiltración neoplásica o una reacción inflamatoria, o mostrar microorganismos. Y también tenemos lo que es la velocidad de sedimentación. Respecto al tratamiento, pues según la literatura, primero hay que esperar y observar por lo menos 6 meses para ver si el paciente tiene una recuperación espontánea. Pero durante este tiempo, pues siempre hay que dar un seguimiento que va a ser por lo menos cada 6 semanas. Durante cada de estas visitas hay que medir la exotropia o hipotropia con la prueba de cobertura de prisma, realizar gráficas de diplopía o gráficas de Hayes para evaluar la velocidad de recuperación. Y en caso de pacientes pediátricos, pues ellos deben ser monitorizados para detectar ambliopía. Existe también el uso de Botox, ¿verdad? En el músculo lateral, el recto lateral no afectado. Y esto es útil para prevenir su contractura antes de que la desviación mejore o se estabilice. También se puede aprovechar de terapia con parches para prevenir el desarrollo de ambliopía. Se puede considerar la terapia de prisma o de oclusión temporal durante ese tiempo de esperar y observar. Y el tratamiento quirúrgico pues se debe considerar después de 6 a 8 meses de la fecha de inicio de la parálisis, ¿verdad? Entonces, si no hay una recuperación espontánea, pues ya se puede considerar la cirugía. Y importante recordar que el tratamiento de la diplopía es difícil en la parálisis del tercer par. El pronóstico de estos pacientes es buena en el caso de que sea una parálisis oculomotora secundaria a diabetes, herpes o una polineuropatía infecciosa. Pero es un pronóstico, un mal pronóstico cuando es secundaria a una hemorragia subaracnoidea, meningitis y neoplasia, ¿sí? Se asocia con mortalidad y morbilidad significativas. Ahora vamos a hablar del parálisis del nervio troclear, que es el cuarto par craneal. Y empezamos siempre con la anatomía, ¿verdad? Esto surge del núcleo, que vamos a señalar aquí, del núcleo que está situado en la cara dorsal del mesencéfalo, ¿ya? Y esto pues directamente irriga lo que es el músculo oblicuo superior. Es importante recordar que esto es un nervio cruzado, quiere decir que inerva el músculo oblicuo superior contralateral. También se puede dividir en dos tipos, congénito o adquirido. En el caso de parálisis congénita, pues este es relativamente común según la literatura, ¿verdad? Y esto resulta de un defecto en el núcleo o la porción motora del nervio. El parálisis del cuarto par permanece compensada y no reconocida durante la infancia. Esta se manifiesta más tarde y esto puede ser espontáneamente o después de un trauma menor.
En caso de que es adquirido, pues se debe a traumatismos, lesiones vasculares, desmielinización, mastenia ocular, una neuropatía diabética o por herpes zóster. Aproximadamente 20% de los casos que se presentan de forma adquirida tienen una naturaleza idiopática. En esta tabla, pues también se ejemplifican las causas adquiridas del parálisis del cuarto par en la primera columna, ¿verdad? Dependiendo de su localización. En la segunda columna, sus causas más frecuentes y las características que se pueden encontrar clínicamente. Hablando de las características clínicas, pues primero tenemos una diplopía vertical obliqua. El paciente siente dificultad para leer porque las letras parecen inclinadas. La diplopía puede empeorar al momento de ver hacia abajo o ver del lado contrario del músculo extraocular afectado. El ojo afectado está hipertrófico en posición primaria y el paciente a menudo adapta una postura anormal de la cabeza, ¿verdad? Por lo general una depresión del mentón, gira la cabeza hacia el lado opuesto y la cabeza inclinada lejos del lado afectado. Todo esto con el fin de reducir la diplopía. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos siempre una enfermedad ocular tiroidea, mastenia gravis, o si no hay que buscar otras causas de diplopía. Entonces en estas imágenes pues tenemos aquí la ejemplificación de la posición de la cabeza compensatoria, ¿verdad? Para tratar de no tener la diplopía. Entonces se miran de lado, hay un tilt en la cabeza y en esta segunda foto se muestran los movimientos de los ojos con un paciente que tiene una parálisis superior oblicua. En estas dos tablas, en el primero, pues se ejemplifica las características, ¿verdad? Con lo cual se puede diferenciar una parálisis congénita con parálisis adquirida. Por ejemplo, si es a nivel o la ocurrencia es a nivel nuclear, pues esto tiende a ser muy raro en el tipo congénita, pero mucho más común en el adquirido. Si hay ambliopía, es más común encontrarlo en el congénito que adquirido, ¿verdad? Como mencionamos, pues la posición compensatoria o posición anormal, aquí se pone de ejemplo que esto, pues viendo las fotografías anteriores de los pacientes, es algo que se puede observar en la congénita, a diferencia de la adquirida, ¿verdad? Porque no era algo que se presentaba antes, sino es algo que pues adquirieron. Y también las características para diferenciar entre una parálisis unilateral y bilateral. Los exámenes complementarios que se puede usar en este parálisis, pues primero tenemos la prueba de Belskowski-Parks, y esto es útil para determinar el músculo parético realizando una prueba de cobertura alternativa en diferentes posiciones de la cabeza, ¿verdad? Tenemos la posición primaria, donde el paciente está viendo recto, luego la posición secundaria, se pide que mire a la derecha o a la izquierda, y la posición terciaria, cuando la cabeza está en tilt. Ahora sí, importante saber, esto solo funciona en casos de un solo músculo con parálisis. Y es una prueba excelente para el diagnóstico de parálisis del músculo oblicuo superior. También tenemos la prueba de varilla doble de Maddox, y este es útil para medir la torsión. La amplitud fusional vertical, esto se usa una barrera prismática y ayuda a diferenciar entre parálisis congénita y adquirida del cuarto par. Otras pruebas incluyen las gráficas de diplopía, como se indica aquí en la primera imagen, y las pruebas de pantalla de Hess, ¿sí? Y estas son pruebas de detección muy valiosas para el seguimiento de los pacientes, ¿verdad? Para poder
documentar cómo va evolucionando. Luego tenemos pruebas para determinar o confirmar etiología en caso de parálisis adquirida, ¿verdad? Pues hay que descartar que el paciente no sea diabético, se saca glucosa, hemoglobina glicosilada, una velocidad de segmentación, eh, estudios por imágenes, está la tomografía, una resonancia, una prueba de hielo, ¿verdad? Para descartar eh, la miastenia gravis o, bueno, para poder diferenciar, incluyendo también el prueba de sonio y prueba de cloruro de hidrofonio. El tratamiento, pues en dado caso de que el parálisis es secundaria a traumatismo o isquemia, entonces deben ser observados durante 6 a 12 meses antes de la intervención quirúrgica, ¿verdad? Ese tiempo, pues dándole chance al paciente que hay una recuperación espontánea. El pronóstico, pues esto varía desde cero recuperación, ¿verdad? Hasta una recuperación completa. En caso de que es completa, pues es común en casos de isquemia tumoral, aneurismas, traumatismos o después del alivio de la compresión, si fuera alguna patología compresiva que causa la parálisis. Y por último tenemos la parálisis del nervio abducente o el sexto par craneal, y también anatómicamente es un nervio motor puro que inerva el músculo recto lateral, ¿verdad? Entonces sale de la parte inferior de la protuberancia e inerva lo que es el recto medial. Tenemos en base a su etiología también tipo congénito, adquirido. El congénito pues es poco común, ya, pero puede ocurrir por una lesión en el nervio abductor poco antes o durante el nacimiento. También puede ser causa de una hipoplasia congénita del núcleo abducens. Si es de caso adquirido, entonces esta es una causa más frecuente, ¿verdad? Comúnmente presentada. Y pues la literatura nos indica que el nervio abducente es vulnerable al daño debido a su largo recorrido a través del sistema del Pontis y una curva pronunciada sobre el borde superior de la parte petrosa del hueso temporal. Como se observa en la imagen, ¿verdad? Sí es de una sí recurre, pues por decirlo así, una distancia más larga a comparación de los otros nervios y justamente se encurva aquí abajo, ¿verdad? Hay que recordar también que es un nervio delgado, entonces es más propenso a lesiones o hay más riesgo de lesiones. Igual, una tabla donde se ejemplifica los causas más comunes y las características dependiendo del nivel de la lesión. Características clínicas, pues primero tenemos una parálisis de la mirada horizontal hacia el lado de la lesión, esto debido a la afección de los centros horizontales en la formación reticular paramediana pontina. Las lesiones más allá del núcleo provocan debilidad del nervio y estropía en la posición primaria con abducción defectuosa. Y en caso de una parálisis aislada, entonces el sexto par se caracteriza por esotropia incomitante del ojo afectado, esto debido a la acción sin oposición del recto medial y aumenta la mirada hacia la acción del músculo recto lateral parético. El giro de la cabeza es común también y pues lo giran hacia la acción del músculo recto lateral paralizado. La diplopía no es cruzada, es horizontal y más pronunciada en la dirección del músculo recto lateral parético. Diagnósticos diferenciales, pues una orbitopatía tiroidea restrictiva, miositis orbitaria, miastenia graves, una enfermedad inflamatoria, fractura y luego y posteriormente el atrapamiento del músculo, el síndrome de Duane, síndrome de Mobius, espasmo convergencia, insuficiencia divergencia primaria, esopría o incluso una artritis de células gigantes.
En esta foto pues se ejemplifica un paciente con un parálisis del sexto nervio derecho parcial, ¿sí? Entonces, elevación normal, limitación en el abducción, un leve estropía, ¿verdad? En el primario, posición primaria, tiene una aducción normal y una depresión normal. Los síndromes asociados son varios, ¿verdad? Como lo que es el síndrome de Moebius, el síndrome de Fowler, Miller-Gruber, Gradingio, el síndrome de Tulsa-Hunt, ¿sí? El síndrome del ápice operatorio o de Hacoid, un síndrome de la fisura orbitaria superior o un síndrome del seno cavernoso. En el diagnóstico, siempre basarse en hallazgos clínicas, ¿verdad? Se puede representar, o sea, hallazgos clínicas que representan una disfunción del tracto lateral. En lo que se estudia en imágenes, igual esto nos sirve para identificar la causa y localizar el nivel de la lesión. Entre los laboratorios que se puede realizar siempre para investigar la causa adquirida, hematología, glucosa, pruebas para descartar diabetes, ¿verdad? Velocidad de cimentario, PCR, prueba rápida de reangina plasmática, de anticuerpos treponómicos, título de Lyme o prueba de anticuerpos antinucleares para descartar alguna enfermedad autoinmune. Si usamos una resonancia magnética, pues en pacientes con parálisis menores a 45 años, entonces hay que, bueno, se usa en casos donde el dolor está asociado u otra anomalía neurológica, hay antecedentes de malignidad, parálisis bilateral del sexto par o parálisis de múltiples pares craneales y donde también se encuentra papilledema. Si el paciente no muestra mejoría en un periodo de 3 a 6 meses, ¿sí? O como mencionamos, si otros nervios craneales se ven afectados, pues es otra indicación de hacer una resonancia magnética. También, en dado caso que no hay mayor hallazgos positivos en la resonancia, se puede hacer una punción lumbar. Y en ciertos casos, pues hay que considerar una biopsia de la arteria temporal si los hallazgos tanto de laboratorio como imágenes indican alguna posibilidad de que puede ser una artritis de células gigantes. Tratamiento, pues primero es un tratamiento conservador, igual esperar y observar durante 6 meses para ver si hay una recuperación espontánea. También se puede usar parche monocular para evitar la diplopía, ¿verdad? Y también prismas de Fresnel que son útiles para corregir la diplopía en posición primaria. Se puede usar Botox, la toxina botulínica, ¿verdad? En el recto medial ipsilateral, que puede ser útil para una mejor fusión. Y en dado caso que ya se llega a un tratamiento quirúrgico, pues existen los procedimientos de transposición muscular, como es el Jensen-Hummelschirm y procedimiento de Behrens-Hirard. El pronóstico, pues la recuperación espontánea de la parálisis secundario a un traumatismo luego logra ocurrir en un 30-54% de los casos, ¿verdad? Pero una recuperación completa, pues no es tan común y eh, solo se presenta en 27% de la población con este parálisis.